Bienvenidos a Libros Hablados. Este es el quinto episodio como video podcast. Vamos a continuar con la segunda parte de La Legión de los Condenados de Sven Hassel. Si es la primera vez que haces parte de esta comunidad, permíteme ser claro de lo que vas a escuchar o ver a continuación. Y para eso un disclaimer. Esto no es un audiolibro. Esta es una comunidad de lectura, donde además de leer, analizamos y sobre todo tratamos de crear una comunidad vibrante. ¿Y por qué no llevarte a que si te gustan estas obras, las adquieras para tu biblioteca? Acá no hay verdades absolutas, este es un espacio abierto a críticas, a peticiones, a discusiones, así que no tengas miedo de aportar, de pedir lo que quieres que leamos a continuación o a dar tu em, opinión sobre lo que estás viendo o escuchando. Seguramente lo analizaremos en el próximo capítulo porque tu opinión importa. Lo más importante de estos videos es que hagamos comunidad. Como ya saben, no utilizo inteligencia artificial, así que prepárense a un sinfín de errores de lectura. Y dicho todo esto, volvamos a la batalla. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, en la parte anterior, que fue el capítulo 2, dejamos a Sven, nuestro protagonista, en una situación muy difícil, haciendo parte de un batallón de castigo de la CSS, em, mostrándonos lo duro, lo difícil, el infierno que fue la Segunda Guerra Mundial vista desde el lado alemán. Así que, dicho esto, continuemos con La Legión de los Condenados de Sven Hassel, parte 2. 4. 20 veces por día, con gran aparato de imprecaciones y de blasfemias, se nos repetía que servíamos en un batallón disciplinario, lo que significaba que debíamos ser los mejores soldados del mundo. Durante las 6 primeras semanas hicimos la instrucción desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde. Instrucción siempre e instrucción. 135 cadáveres ambulantes. Instrucción hasta que la sangre nos brotaba de las uñas. Y no es sentido figurado. Paso de la oca con todo el equipo a cuestas, casco de acero, mochila, cartucheras llenas de arena y capote de invierno, en tanto que a nuestro alrededor la gente sudaba a chorros con su indumentaria de verano. Marchas forzadas en terrenos pantanosos donde nos hundíamos hasta la pantorrilla. Manejo del arma con brazos levantados y el rostro impasible mientras el agua nos llegaba al cuello. Nuestros suboficiales formaban una jauría de demonios aulladores que vociferaban y nos insultaban hasta llevarnos a 2 dedos de la locura. Podía confiarse en ellos para que no se les escapara ni una sola ocasión. No se nos podía castigar recluyéndonos en nuestros barracones por la sencilla razón de que nunca disponíamos del menor instante de libertad. Siempre había servicio, servicio, servicio. Cierto es que disponíamos de 1 hora para cenar y en teoría podíamos disponer del tiempo entre las 7:30 y las 9 de la noche. Pero si no pasábamos todos y cada uno de los minutos de esa hora y media limpiando nuestros uniformes manchados o abrillantando nuestras botas y el resto de nuestro equipo, nos enseñaban a hacerlo mediante las represalias más implacables. A las 9, todo el mundo debía estar acostado, lo que no suponía desde luego un sueño reparador. Cada noche tenían lugar ejercicios de alerta y de cambio rápido de uniforme. Cuando sonaba la alerta, bajábamos de nuestros camastros, nos poníamos la indumentaria de campaña y nos presentábamos en el patio. Entonces nos enviaban a ponernos los uniformes de desfile, luego los de ejercicio, después de nuevo los de campaña. Nunca salía la cosa totalmente bien. Noche tras noche, los suboficiales nos acosaban y perseguían por las escaleras del cuartel como si fuéramos un rebaño de bestias amedrentadas, hasta que la sombra de uno solo de ellos era casi suficiente para hacernos desfallecer de miedo.
Al cabo de las 6 primeras semanas empezó la segunda fase de nuestra formación práctica y si hasta entonces no sabíamos lo que era la fatiga, las maniobras de campaña no tardaron en enseñárnoslo. Atravesar a rastras kilómetros de terreno especial de entrenamiento sembrado de escoria de hierro o de sílices cortantes que nos dejaban las palmas de las manos convertidas en una pulpa sanguinolenta, o bien con un espeso fango pútrido que amenazaba con asfixiarnos. Pero lo que temíamos sobre todo eran las marchas forzadas. Una noche, nuestros suboficiales irrumpieron en los recintos donde dormíamos como muertos, vociferando con más energía aún que de costumbre. ¡Alerta! ¡Alerta! Salto general de los camastros, forcejeos febriles con diversas piezas del equipo, una correa encallada, un mosquetón obstinado, medio segundo perdido. Catástrofe. Menos de 2 minutos más tarde, los pitidos resonaban en los pasillos, los pies de los suboficiales golpeaban las puertas. ¡Tercera compañía, a formar! ¿Qué diablos estáis haciendo ahí? ¿Aún no habéis bajado, maldita sea? ¿Y las mochilas sin cerrar? ¿Dónde crees que estáis, atajo de glandules? ¿En un hospicio para ancianos? Avalanchan las escaleras mal iluminadas de hombres embrutecidos que acababan de abrocharse por una última correa. Formación incierta en el patio del cuartel. Luego, tercera compañía, a vuestros acantonamientos, uniforme de ejército, de ejercicio. Que unos hombres puedan vociferar así sin que estalle una arteria en el cráneo me ha parecido siempre un desafío al sentido común. Pero, ¿no será precisamente el sentido común lo que les falta? ¿Habéis observado su manera de expresarse? Son incapaces de hablar como todo el mundo. Sus palabras están soldadas entre sí hasta producir una especie de balido, con excepción de la última, que trata de restallar como la punta de un látigo. Nunca les oiréis terminar una frase con una sola sílaba no acentuada. Fragmentan todo lo que dicen en salvas de interjecciones militares incomprensibles. Esos berridos, esos eternos berridos, hay que reconocer que esa gente debe tener el cráneo vacío. Como una oleada que lo barre todo a su paso, los 135 reclutas que formábamos el grupo nos precipitábamos hacia las escaleras para regresar a nuestros alojamientos y ponernos el uniforme de ejercicio antes que sonara un nuevo ¡a formar! Habiendo realizado esta operación una docena de veces durante la noche, con el acostumbrado acompañamiento de maldiciones e injurias, la compañía se encontró finalmente en medio del patio, jadeante y sudorosa, pero en buen orden de marcha, dispuesta a emprender el ejercicio nocturno previsto en el programa. Nuestro comandante de compañía, un capitán manco llamado Lopey, nos observaba con una ligera sonrisa en los labios. Exigía de sus hombres una disciplina férrea, inhumana. Y sin embargo, entre todos nuestros verdugos era el único que a nuestros ojos tenía algo de humano. Todo lo que nos hacía hacer tenía al menos la decencia de hacerlo él mismo, y nunca nos pedía algo que estuviera encima de sus propias fuerzas. Cuando regresábamos del ejercicio tenía un aspecto tan derrotado como el nuestro. Era su manera de ser leal, y la lealtad era algo que habíamos perdido de vista hacía mucho tiempo. Estábamos acostumbrados a ver a cualquiera que gozase de autoridad, escoger cabeza de turco tras cabeza de turco y hostigar al pobre diablo, hacerle la vida dura hasta vaciarlo, convertirlo definitivamente en inepto, hacerle reventar de agotamiento o impulsarlo al suicidio. El capitán Lopey no tenía ni favoritos ni cabezas de turco. Pertenecía a ese tipo rarísimo de oficiales que pueden conducir a sus hombres hasta el mismo infierno por la sencilla razón de que ellos andan siempre en cabeza y que a su manera demuestran una lealtad inflexible. Si el valor y la integridad de aquel hombre hubiesen estado al servicio de cualquier otro sistema que no fuera el de Adolfo Hitler, si hubiese sido oficial en cualquier otro ejército, me hubiera inspirado simpatía. Tal como estaban las cosas, me inspiraba un respeto innegable. Inspeccionó brevemente su compañía. Después retrocedió unos pasos y ordenó: «Tercera compañía, firmes, armas al hombro».
Choques rítmicos de 135 fusiles al aterrizar simultáneamente en tres tiempos sobre 135 hombros. Luego varios segundos de silencio absoluto mientras cada oficial, suboficial y siempre soldado miraba fijo ante sí, rígido como un poste bajo un casco de acero. Desdichado del triple infortunado que en aquel momento hubiese movido aunque solo fuese la punta de la lengua. De nuevo la voz del capitán entre los altos álamos y los edificios grises del cuartel. ¡Derecha! ¡De frente! ¡Marchen! Retumbar de botas claveteadas en el cemento del patio, con producción de chispas fugaces. Cuarto de vuelta al salir del cuartel e inicio de la marcha por el camino empapado, bordeado de álamos. En un batallón disciplinario, las conversaciones y las canciones están naturalmente prohibidas. Individuos de cuarta categoría no pueden aspirar a los privilegios del soldado alemán. Como tampoco teníamos derecho a llevar el águila o los otros símbolos de honor. Solo llevábamos en la manga derecha una cinta blanca, y que siempre debía permanecer blanca, cruzada por la palabra Sonderaufteilung en letras negras. Bueno, ya saben que mi alemán está un poquito malo. Como debíamos de ser los mejores soldados del mundo, todas nuestras marchas eran marchas forzadas. En menos de un cuarto de hora estábamos cubiertos de sudor, nuestros pies empezaban a calentarse y abríamos la boca para poder respirar, pues la nariz por sí sola resultaba rápidamente incapaz de suministrarnos una cantidad de oxígeno suficiente. El correaje y el fusil impedían que la sangre circulara normalmente en nuestros brazos, produciendo la hinchazón de los dedos. Pero para nosotros todo eso no era más que una insignificancia. Podíamos realizar una marcha forzada de 25 kilómetros sin experimentar la menor molestia. Entonces empezaba el ejercicio. Avance en guerrillas, por saltos sucesivos, un hombre cada vez, con los pulmones trabajando como los soplillos de una fragua. Nos lanzábamos por el campo abierto al galope, arrastrándonos a través de campos helados, empapados, excavando nuestros refugios provisionales de animales acorralados con nuestras cortas palas de trinchera. Pero desde luego nunca íbamos lo bastante a prisa. A cada momento sonaban los silbatos y nosotros tratábamos inútilmente de recuperar el aliento, jadeando e hipando durante unos segundos demasiado breves, en tanto que las maldiciones llovían sobre nosotros. Después había que continuar. Adelante, adelante, adelante. Estábamos rebosados de tierra húmeda, nos temblaban las piernas y el sudor corría a chorros por todo nuestro cuerpo, enconando las heridas causadas por el roce de las correas que sujetaban nuestro pesado equipo. El sudor impregnaba nuestros uniformes y eran muchos los que tenían las guerreras llenas de manchas oscuras. El sudor nos cegaba y nuestras frentes irritadas nos escocían cruelmente a fuerza de secarlas con unas manos sucias o unas mangas ásperas. Así que nos inmovilizábamos. El baño de sudor se transformaba en baño de hielo. Yo tenía el interior de los muslos en carne viva y el miedo añadía su sudor personal al del agotamiento. Al amanecer estábamos ya agotados, embrutecidos, pero era la hora de practicar nuestro ejercicio de alarma aérea. Carrera a toda velocidad por el mal camino del que cada piedra, cada charco, cada bache reclamaba una atención permanente, pues el menor paso en falso podía significar la caída o la dislocación y el castigo. Solo el hecho de adelantar un pie después del otro para correr o para andar, acto que por lo general se realiza normalmente y sin prestarle atención, requería un esfuerzo físico y mental casi sobrehumano. Tan abrumador era el peso que sentíamos en las piernas. Pero no obstante, trotábamos con obstinación, cojeando y tropezando a paso gimnástico. Nuestros rostros de órbitas hundidas, generalmente pálidos, estaban rojos como langostinos, los ojos desencajados y fijos, las venas de la frente desmesuradamente hinchadas. Teníamos la boca seca, rodeada por una baba viscosa y de vez en cuando un hipo desesperado proyectaba salpicaduras de espuma blanquecinas. Medio sé. Los silbidos nos horadaban el cerebro y saltábamos a la derecha y a la izquierda, zambulléndonos en las cunetas, sin mirar lo que había en el fondo, zarzas, barro o algún colega más rápido que nosotros.
Luego empezaba el montaje frenético de los morteros y de las ametralladoras en posición de tiro, montaje que debía realizarse en pocos segundos, a una costa de un esguince o de una mano ensangrentada. Y de nuevo la marcha, kilómetro tras kilómetro. Creo que sé todo lo que es posible saber sobre las distintas clases de caminos. Caminos blandos, caminos duros, caminos anchos, caminos estrechos, pedregosos, fangoso-pantanosos, pavimentados, alquitranados, nevados, accidentados, llanos, resbaladizos, polvorientos. Mis pies me han enseñado todo lo que es posible saber sobre los caminos odiosos, enemigos y verdugos de mis pies. Después de la lluvia, el sol es decir, sed, cabeza pesada, jaqueca, deslumbramiento. Los pies y los tobillos se hinchaban dentro de las polainas. Uno avanzaba en una especie de estado hipnótico. Bueno, me acuerdo un poquito cuando hice el curso de lancero en el ejército de Colombia. Pues no era tan así, pero sí fue fuerte. Ya hace como 30 años. Bueno, a mediodía, por fin, una parada. Nuestros músculos estaban tan atormentados que quererlos tener constituía una tortura más. Algunos no lo conseguían y seguían llevados por el impulso. Después de haber resonado la orden, golpeaban al hombre que les precedía y se quedaban allí con la cabeza gacha, al borde del desmayo, hasta que el otro los rechazaba sin miramientos. Nos habíamos detenido al lindero de un pueblo. 2 o 3 niños vinieron a contemplarnos. La parada sería de media hora. Olvidando que estábamos a 50 kilómetros del cuartel, todos nos dejamos caer en el lugar que ocupábamos, sin ni siquiera aflojar una sola correa, dormidos antes de tocar el suelo. Un segundo más tarde, nuestro pitido, un segundo que había durado 30 minutos. Todo nuestro preciado reposo, puesta en marcha de nuevo, tal vez la peor tortura de todas. Los músculos rígidos, los pies hinchados, no quieren saber nada. Cada paso cuesta una serie de dolores agudos que ascienden directamente hasta el cerebro. La planta de los pies siente a través del cuero cada clavo de la suela y se tiene la impresión de andar sobre cascotes de botella. Pero ni pensar en disminuir la marcha, ningún camión siguiendo la columna para recoger a los agotados. Los pobres diablos que se derrumban son objeto de un tratamiento especial administrado por el teniente y los 3 suboficiales más sádicos de la compañía. Son brutalizados y acosados sin piedad hasta que pierden el sentido o se vuelven locos furiosos, o bien se transforman en autómatas sin voluntad propia, que ejecutan automáticamente las órdenes que saltarían por la ventana de un quinto piso si alguien se los ordenara. Durante todo el camino podíamos escuchar a los suboficiales aullar amenazas de meter en el calabozo a los débiles por insubordinación, si no ejecutaban las órdenes a plena satisfacción de aquellos malditos bestias. A última hora de la tarde penetrábamos en el patio del cuartel al borde del colapso. ¡Paso de desfile! ¡Arr! Un último esfuerzo que considerábamos imposible. Piernas rígidas proyectadas hasta una posición horizontal, pies golpeando el suelo rítmicamente. Ante nuestros ojos se arremolinan unas lucecillas. Uno se siente literalmente morir, pero hay que hacerlo, es preciso. Los pies caen con ritmo implacable, aplastando el polvo, aplastando el dolor. Un último esfuerzo conseguido con alguna reserva final de energía. Ese es el famoso paso de la oca. No sé si han visto los desfiles de los ejércitos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El comandante del campo, el Oberstleutnant von der Lenz, estaba en el lugar preciso en que debíamos efectuar el cuarto de vuelta que nos situaría frente a nuestros alojamientos. El capitán Lopey vociferó: «Tercera compañía, vista a la izquierda». Todas las cabezas miraron en un mismo movimiento, todas las miradas fijas en la silueta frágil del coronel, pero los movimientos rígidos que constituyen el saludo no tenían en esa ocasión nada de rígidos. Incluso se produjo una ligera vacilación. El capitán Lopey tuvo un sobresalto, se detuvo, se alejó para observar su compañía. Luego resonó la orden: «Tercera compañía, alto».
Era el coronel. Por un momento reinó un silencio helado al que siguió el rugido furioso de von der Lenz. Capitán Lopey, a esto llama una compañía. Si quiere ir al frente con el próximo batallón de infantería, no tiene más que decírmelo. Hay muchos oficiales que estarían más que contentos en esta guarnición. La voz del coronel se hizo sobreaguda, histérica. ¿Qué significa esta pandilla de perros miserables? Ese atajo de chusma indisciplinada. ¿A eso le llama soldados prusianos? Perros sarnosos, sí, pero tengo un buen remedio contra la sarna. Arrogante y lleno de sarcasmos, paseaba su mirada sobre nuestra compañía de sonámbulos aterrados. Si por lo menos callara pronto para poder regresar a nuestros barracones, desprendernos del equipaje y dormir. Sí, tengo un buen remedio contra la sarna, repitió con tono amenazante. Los perros sarnosos necesitan un poco de ocupación, un poco de entrenamiento. Capitán Lopey? Sí, mi coronel, un poco de entrenamiento. Un odio sombrío nos invadía, mezclado con piedad por nosotros mismos. Esta historia nos costaría al menos 1 hora de ejercicio más agotador que cualquier ejercicio haya inventado jamás el paso de desfile alemán, el paso de la oca. ¿Habéis tenido alguna vez las glándulas de la región inguinal hinchadas y duras hasta el punto de que cada paso constituye un martirio? Los músculos de los muslos apelotonados en bolas compactas sobre las que hay que golpear con todas las fuerzas de vez en cuando para que sigan trabajando, los músculos de las pantorrillas contraídos por los calambres, cada bota pesando 1 quintal y cada pierna 1 tonelada. Y en tales condiciones habéis tratado alguna vez de levantar la pierna con los dedos rígidos hacia adelante, siguiendo la prolongación del muslo tan rápidamente, tan graciosamente como una bailarina clásica? ¿Y habéis probado alguna vez después de esto, cuando vuestros tobillos ya no tienen fuerza para sosteneros, vuestros dedos no son más que una masa sanguinolenta, y os arde la planta de los pies con ampollas surgiendo, estallando y sangrando por todas partes? ¿Habéis tratado alguna vez de lanzarlo hacia adelante, apoyados en un pie, en tanto que el otro cae sobre el suelo con un impacto resonante? Y todo esto debe hacerse rítmicamente con una precisión que transforma a 135 hombres en una sola máquina, cuyo martilleo rítmico regular hace decir a la gente que se detiene para escucharlo. Esto sí que es un desfile militar. Esto sí que es magnífico. Dios mío, qué ejército tenemos. El paso de la oca produce siempre una enorme impresión en las ocas. El paso de la oca a nosotros no nos impresionaba en absoluto, por lo menos en ese sentido. En el ejercicio más infernal, más repugnante de toda la historia del ejército, ha desgarrado más músculos y dañado más ganglios linfáticos que cualquier otra forma de ejercicio. Preguntad su opinión a los médicos. Pero habíamos subestimado a nuestro Oberstleutnant. No nos libraríamos con 1 hora de paso de desfile. El muy cerdo se había marchado, saludado por el capitán Lopey, pero antes de alejarse había dicho: sí que conozco un buen remedio, capitán Lopey. A la orden. Llévese todo eso al terreno de ejercicios y enséñeles a ser soldados en vez de una jauría de perros sarnosos. No regrese antes de mañana por la mañana a las 9. Y si a esa hora esta compañía no es capaz de ejecutar un paso de desfile que hunda los adoquines del patio, vuelvo a enviarle inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, Herr Oberstleutnant. Toda la noche practicamos el ataque en terreno abierto y el paso de desfile. Y el día siguiente a las 9 desfilamos como un trueno ante el Oberstleutnant. No voy a poder, Dios mío. Que no se dio enseguida por vencido. Nos hizo desfilar 7 veces ante él. Y estoy seguro de que si alguno de nosotros hubiese llevado únicamente 1/10 de segundo de adelanto respecto a los otros, nos habría devuelto inmediatamente al terreno de ejercicios. Eran las 10 cuando finalmente recibimos la orden de romper filas.
lo que nos permitió regresar a nuestros alojamientos y dormir. Era inhumano, sin duda, pero nosotros ya no éramos seres humanos, éramos perros sarnosos, perros hambrientos. Porque para imaginarse nuestro entrenamiento bajo su verdadera luz y perspectiva hay que añadir aún el hambre. En este aspecto, como en tantos otros, estábamos en realidad completamente desequilibrados. Al final de la guerra, en el año 1945, todo el pueblo alemán vivía con raciones de hambre, pero ya desde 1940 y 1941 estábamos mucho peor atendidos que el sector más desamparado de la población, a saber, los vulgares civiles, debía estarlo en 1945. Como no teníamos tarjeta de abastecimiento, no podíamos comprar nada. El almuerzo era el mismo todos los días, 1 litro de caldo de remolacha con un puñado de coles agrias para darle un poco de consistencia. Y esa col agria únicamente una de cada 2 veces. No fuera cosa que la buena vida nos reblandeciera demasiado y nos apoltronase. La carne era un lujo que no conocíamos. Cada noche recibíamos nuestras raciones secas para 24 horas, un pedazo de pan de centeno que con cierta práctica se conseguía dividir en 5 rebanadas, 3 para la noche, 2 para la mañana siguiente. 20 gramos de margarina rancia y un pedazo de queso cuyo contenido de agua debía ser el mayor del mundo. El sábado recibíamos una ración suplementaria de 50 gramos de mermelada de nabos. El desayuno se componía en un bol de sucedáneo de café, color té, de olor y gusto repugnante, que sin embargo nos bebíamos con delicia. Durante el ejercicio, alguna vez encontrábamos en un campo una patata o un nabo, apenas con tiempo para frotarlo y eliminar parte de la tierra que tenía adherida, y el tubérculo desaparecía en una boca ávida tan rápidamente que un espectador hubiera creído que acababa de asistir a un juego de prestigitación. Tampoco necesitábamos mucho tiempo para descubrir que la corteza del abedul y cierta clase de hierba que crecía al borde de las cunetas poseían un gusto muy aceptable y tal vez incluso propiedades nutritivas, y que sobre todo eran bien aceptadas por el estómago y calmaba un poco los retortijones del hambre. He aquí la receta, para quien pueda interesar. Entre 2 cascos de acero, machacar la corteza de abedul y la hierba de las cunetas, añadir una cantidad prudencial del sucedáneo de café y comer la pasta resultante. Si por milagro alguno de nosotros recibía un bono para pan, era la gran fiesta en el barracón del afortunado. Un pan entero, ¿os dais cuenta? 5. La inspección del lunes era de nuestras principales bestias negras. Al toque de Diana debíamos presentarnos con guerrera de desfile, con casco, con pantalón blanco como la nieve y los pliegues trazados con tiralíneas, con mochila, con cartuchera, municiones, pala de trinchera, bayoneta, macuto y fusil, y con el capote enrollado de manera reglamentaria, colgando encima del pecho. Cada hombre debía llevar en el bolsillo un pañuelo limpio de color verde, y ese pañuelo debía estar doblado de la manera reglamentaria. Escupir y pulir. La limpieza nunca ha perjudicado a nadie, tampoco el orden. Y en un ejército ha de existir naturalmente orden y limpieza organizados y codificados, tanto el uno como la otra mediante programas detallados. El soldado consciente consagra un tiempo increíble al orden y a la limpieza, pero el soldado que sirve en un batallón disciplinario le consagra todo el tiempo, o por mejor decir, todo el tiempo que no le ocupan las otras actividades. Durante todo el domingo no hacíamos otra cosa que lavar, limpiar y fregar de manera reglamentaria, guardar y colgar de la manera reglamentaria. En resumen, colocar cada cosa en su lugar reglamentario después de haberle devuelto su aspecto reglamentario. Nuestro equipo de cuero debía tener el brillo del barniz, tanto al derecho como al revés. Nuestros diversos uniformes no debían mostrar ni la menor manchita. Puedo afirmar con pleno conocimiento de causa que cuando los hombres de un batallón disciplinario alemán se presentan a la lista del lunes por la mañana, están rigurosamente inmaculados de pies a cabeza,
pero pienso también que el orden y la limpieza militares deben de tener alguna falla si después de haber trabajado todo el domingo para conseguirlo, no se experimenta ni la menor satisfacción ni la menor tranquilidad de espíritu que serían lógicas después de una limpieza tal. Esta lista del lunes no era festival de purificación, era una pesadilla, una sesión de terror concentrado. El soldado limpio y pulcro de pies a cabeza no se sentía inmaculado. Se sentía más que nunca como en la piel de un animal acosado. Creo que estoy abusando de las palabras animal acosado, pánico cerval, terror. Sé que tales repeticiones son malas y que un buen estilo literario reclama ante todo una gran variedad de expresiones, pero ¿cómo variar hasta lo infinito la descripción de lo que precisamente es uniforme? ¿Lo conseguirán otros tal vez? Yo no estoy seguro de ser capaz. Estoy demasiado cansado, demasiado aturdido, demasiado desesperado, a veces también demasiado furioso para dedicar una parte de mi tiempo, de mis fuerzas, a inútiles buscas de matices y de distinciones sutiles. Lo que tengo que decir es tan poco literario. Incluso ahora, después de tantos años, esos recuerdos me oprimen, a veces hasta un punto en el que me siento con derecho a pediros que colméis las deficiencias de mi vocabulario. Si conseguís comprender lo que he querido decir, poco me importa que mi pobreza de léxico os haga menear la cabeza de vez en cuando rezongando. Hubiese podido explicar eso mucho mejor. Así pues, nosotros los soldados implacables, inmaculados, nos sentíamos continuamente con un espíritu de animal acorralado. Cualquier cosa que ocurriera, estábamos seguros de que las consecuencias las pagaríamos nosotros. Lo más paradójico era tal vez saber que si el sargento mayor no encontraba absolutamente nada que reprocharnos, se llevaría una rabieta monumental y haría pagar su decepción, su cólera a uno de nosotros. Que Dios ayude al que se ve castigado sin motivo. Pagará 10 veces más caro que si hubiese cometido realmente una falta. Y en tal situación no resulta fácil encontrar una actitud adecuada. Primera fila, un paso al frente, arra. Segunda fila, un paso atrás, arra. Durante unos minutos eternos, el sargento mayor observa las dos filas que acaban de separarse. Cualquiera que menee, aunque solo sea un pelo, se la carga inmediatamente por desobediencia. Pero hemos aprendido a transformarnos en pedazos de madera y a conservar ese estado durante media hora seguida. Es una especie de trance o de catalepsia que para el soldado que consigue adquirirlo vale mucho más que su peso en oro. En posición de firmes, rígido como un pedazo de madera, porque literalmente se ha transformado en un pedazo de madera. El sargento mayor ruge. ¿Listos para la inspección? Toda la compañía contesta a coro. Sí, Herr Hauptführer. Mi alemán. Nadie ha olvidado limpiar alguna cosa. Coro de compañía. Sí, Herr Hauptführer. Nos fusila a todos con una mirada feroz, pero ahora nos quiere. Es el momento que prefiere. ¿De veras? Si es cierto, será la primera vez en la historia de este batallón, pero enseguida lo veremos. Lentamente se aproxima al primer pedazo de madera, lo rodea una vez, dos veces. Girar en torno a un adversario sin pronunciar ni una sílaba es una forma muy eficaz de la guerra de nervios. La nuca arde, las palmas de las manos se humedecen, los pensamientos se arremolinan y el aliento se interrumpe. Sí, sí, es lo que veremos, repite el sargento mayor a espaldas del tercer hombre de la primera fila. Se produce un silencio en tanto inspecciona el cuarto y el quinto. Luego viene el aullido. ¡Tercera compañía! ¡Firmes! Seguido por la acostumbrada avalancha de basura verbal. Solíamos decir que nuestro bien amado Hauptführer, que no podía vomitar mierda sin haber vomitado antes mierda, tal vez no fuese muy ingenioso, pero en este aspecto no nos mostrábamos exigentes, y es una descripción bastante buena de aquel burgués sádico, podrido hasta la médula, a quien se había permitido sabotear un poco la embriaguez del poder. ¿Qué clase de compañía es esta?
¿Es que os habéis pasado el domingo revoloteándoos en la mierda? El estiércol es el lugar que corresponde a unos cerdos como vosotros. He examinado 5 hombres, se diría 5 invertidos nacidos de prostitutas sifilíticas. No es ya una boca humana, es una boca de cloaca. Le gustaba mucho hablar de la enfermedad francesa, pero él tenía la enfermedad prusiana en su grado más agudo. Esa ansia lamentable de humillar al prójimo es una verdadera enfermedad, y una enfermedad que no se limita a los batallones disciplinarios. Ha contaminado a todo el ejército alemán como una epidemia de forunculosis. Y en cada forúnculo se puede estar seguro de encontrar a un suboficial, a uno de esos tipos que son algo sin ser prácticamente nada. El castigo corriente en estos casos consiste en 3 horas de ejercicio especial, cuyo plato fuerte es un largo foso lleno hasta la media altura de barro repugnante en plena fermentación, con la superficie tapizada de una espuma viscosa amarillenta. Cada vez que la orden cuerpo a tierra nos en- Cada vez que la orden cuerpo a tierra nos envía al fondo de ese foso, después hay que frotarse y casi arrancarse los párpados para recobrar el uso de la vista. Luego llega la hora del almuerzo. Tal como estamos, nos tragamos la basofia y después tenemos media hora para presentarnos limpios como monedas recién acuñadas a la lista de la tarde. El método es sencillo y os lo recomiendo. Basta con meterse bajo la ducha, vestido y con todo el equipo. Después hay que limpiar el fusil y las otras piezas del equipo, secarlos cuidadosamente con la ayuda de un trapo limpio y engrasarlos. Cuidad mucho sobre todo el interior del cañón de vuestra arma. Esas operaciones de desmontaje, limpieza y engrase solo se realizan una vez por semana durante la instrucción de un soldado normal. Tal vez 2 en caso de algún ejercicio especialmente sucio. Nosotros las hacíamos al menos 2 veces diarias. A la lista de la tarde, evidentemente, nos presentábamos empapados como una sopa, pero en tales circunstancias se tenía la magnanimidad de no ser muy quisquillosos con el planchado. La limpieza bastaba. Solo había algo que temíamos tanto como esa horrible inspección de los lunes, y era la revista del equipo, todas las noches a las 10. Lo que el suboficial de servicio podía idear para ocupar a los semicadáveres en que nos habíamos convertido después de una jornada de agotadores ejercicios, rozaba frecuentemente con lo sublime. Antes de la llegada del suboficial, cada hombre debía tenderse en su camastro y naturalmente en la posición reglamentaria, es decir, de espaldas, con los brazos a lo largo del cuerpo y los pies desnudos ofrecidos a la inspección. Correspondía al jefe de la sala velar para que ni una mota de polvo quedara en los rincones más escondidos, para que todos los pies estuviesen tan limpios como los de un recién nacido, para que todas las cosas estuviesen ordenadas y plegadas en acuerdo estricto con el reglamento. Al iniciarse cada inspección, el jefe de la sala debía pronunciar la fórmula siguiente: Herr Unteroffizier, el jefe de sala Brand se presenta y declara que todo está en orden en la sala 26, efectivo 12 hombres, de los que 11 están en sus camastros. La sala ha sido debidamente ventilada y limpiada y no hay ninguna novedad que observar. El suboficial de servicio no le prestaba evidentemente ninguna atención y empezaba a huronear por todas partes, y desgraciado el jefe de sala si lograba descubrir la más pequeña partícula de polvo, o bien una caja mal cerrada o la sombra de una mancha en la planta de un solo pie. El suboficial llamado Garner, creo que con sinceridad, si hubiese estado más en su sitio dentro de una celda acolchada, aullaba literalmente como un perro. Al escucharlo, se tenía la impresión de que estaba perpetuamente a punto de estallar en sollozos, y de hecho no era extraño verle derramar lágrimas de rabia. Cuando él estaba de servicio, frotábamos, lavábamos y ordenábamos aún más frenéticamente que de costumbre. Recuerdo una triste noche en la que Snitchius era jefe de sala. Ese pobre diablo de Snitchius era la cabeza de turco por excelencia. Buen chico hasta la punta de las uñas, pero tan simple de espíritu que servía de desahogo a todos sus superiores, desde los Stadtfeldwebels hasta los de graduación más insignificante. Snitchius
Estaba tan nervioso como todos nosotros tendidos en nuestros camastros mientras nos preguntábamos si habríamos olvidado algo en esta ocasión. Podíamos escuchar a Gerner en una de las salas vecinas. Desde donde estábamos, teníamos la impresión exacta de que a patadas estaba convirtiendo en astillas los armarios y soportes de los camastros. Todo mezclado con blasfemias, aullidos, hipos, perros sarnosos, cerdos inmundos, etcétera, etcétera. Había para palidecer si no hubiésemos estado ya blancos como la cera. Gerner estaba en gran forma. Estaría bien caliente cuando llegase a la 26. Más valía correr el riesgo de dejar nuestros camastros y repasar con microscopio todo el recinto, lo que hicimos sin encontrar ni rastros de una mota de polvo. Todo el mundo había ocupado de nuevo su sitio cuando la puerta golpeó violentamente contra la pared. Oh, si por lo menos aquella noche hubiese sido jefe de sala otro que no fuera Snitchius, otro con más presencia de espíritu. Pero Snitchius estaba allí, mudo, pálido como un muerto, con el cerebro en cortocircuito. Solo podía mirar a Gerner con ojos aterrorizados. Gerner le alcanzó de un salto y rugió, con el rostro a 5 centímetros del de Snitchius. ¿Y ese uniforme? ¿Tengo que esperar este informe? ¿Tengo que esperar toda la noche? Más muerto que vivo, Snitchius pronunció la fórmula con voz temblorosa. ¿Todo está en orden?, aulló Gerner. ¿Es que ahora se presentan informes falsos? No, Herr Unterofficer, balbuceó Snitchius mientras giraba lentamente sobre sí mismo para dar siempre la cara al suboficial. Durante varios minutos reinó en la sala un silencio de tumba. Solo se movían nuestros ojos que seguían a Gerner en su casa de polvo de un extremo a otro del recinto. Una por una levantó las patas de la mesa central y les pasó la mano por debajo. Examinó las suelas de nuestros zapatos, impecables. Las ventanas y el hilo de la lámpara, cero. Inspeccionó nuestros pies con la atención apasionada de alguien que corre el riesgo de caer fulminado si no encuentra alguna cosa que reprochar. Finalmente lanzó a su alrededor una mirada maligna, sombría. Parecía verdaderamente que tendría que resignarse por esta vez a dejarnos en paz. Tenía la expresión de un tipo cuya amante no ha acudido a la cita y que debe regresar a acostarse solo con sus deseos frustrados y su decepción dolorosa. Iba a cerrar la puerta a sus espaldas cuando bruscamente cambió de idea. Todo está en orden, ¿eh? Veámoslo. Con impulso súbito de fiera furiosa, saltó hacia nuestra cafetera, una enorme olla de aluminio con una capacidad de 15 litros. Había descubierto ya, con gran pesar por su parte, que estaba irreprochablemente limpia y llena de agua limpia, según el reglamento. Pero todos comprendieron enseguida, y todos los corazones fueron un latido, que Gerner había encontrado algo. Examinó tangencialmente la superficie del agua inmóvil. Pese a que la cafetera había sido llenada poco tiempo antes de llegar Gerner, varias motas de polvo se habían depositado inevitablemente en ella. El aullido de Gerner tuvo algo de fantástico. ¿A eso llamáis agua limpia? ¿Quién es el cerdo que ha llenado esta cafetera con agua de las letrinas? Acércate, especie de estercolero ambulante. Se subió a una silla y Snitchius tuvo que entregarle la cafetera. ¡Firmes! Echa la cabeza hacia adelante y abre el hocico. Lentamente, todo el contenido de la cafetera fue vertido en la boca abierta de Snitchius, asfixiado más que a medias. Cuando hubo terminado, el suboficial furioso lanzó la cafetera contra la pared, salió corriendo de la sala y armó gran alboroto en los lavabos, entrando sucesivamente media docena de cubos de agua que lanzó con todas sus fuerzas por el suelo. Como solo disponíamos de 2 arpilleras para enjugar el desastre, necesitamos bastante tiempo. Repitió esa broma 4 veces antes de cansarse. Después se fue a acostar, calmado por fin, y nosotros recuperamos la paz. Los antiguos romanos llamaron furor germánico al encarnizamiento en el combate que encontraron al hacer la guerra a las tribus del norte de los Alpes. Tal vez constituya un ligero consuelo para los romanos y demás enemigos confirmados de la raza germánica saber que los alemanes se tratan entre ellos con la misma demencia con que a sus vecinos.
Furor germanicus, la enfermedad prusiana. Gerner no era más que un desdichado suboficial, una ruina de cerebro desequilibrado que debía contentarse con esas citas cotidianas con el polvo. Paz en que probablemente se haya convertido. 6. Entonces el comandante entregó la compañía al capellán número 3 de la compañía para orar. Arrodíense, rugió el capellán. Una especie de soldado. Nuestro periodo de instrucción terminó apoteósicamente con unos ejercicios de 7 días y 7 noches casi en blanco que tuvieron lugar en un gigantesco campo de maniobras llamado Senegler. Allí se habían construido poblaciones enteras con puentes, plazas, rieles de tranvía. Nada faltaba excepto los habitantes y allí teníamos todas las ocasiones posibles de mostrar nuestras habilidades a través de pantanos, ríos y malezas y sobre pasarelas vacilantes que cruzaban descuidadamente verdaderos precipicios. Tal vez todo eso suene un poco romántico, al estilo de los juegos de indios y vaqueros en una gran escala, pero esos juegos acostaron la vida a- pero esos juegos costaron la vida a uno de nuestros compañeros que cayó desde lo alto de uno de esos puentes vacilantes y se rompió el cuello. Otro juego igualmente apreciado consistía en excavar agujeros con la profundidad justa para contenernos y luego acurrucarnos en ellos enfermos de miedo en tanto que tanques pesados nos pasaban por encima. Una sensación fuerte seguía a la otra y a continuación debíamos detenernos de bruces bajo esos mismos tanques con la panza metálica del monstruo rozándonos las nalgas, mientras que las cadenas pasaban ruidosamente a derecha e izquierda. Se nos quería endurecer y acostumbrar a la frecuentación cotidiana de los tanques. Vivíamos en un terror casi perpetuo, lo que después de todo resulta normal, puesto que el soldado alemán siempre ha sido instruido mediante el temor y entrenado a reaccionar como una máquina bajo el aguijón del terror, no a combatir valerosamente porque un ideal noble lo ilumina y se sacrificará de buen grado si el interés de un pueblo lo exige. Tal vez esa inferioridad moral sea precisamente el rasgo característico de la mentalidad prusiana y la enfermedad crónica del pueblo alemán. 2 días después, la compañía fue fraccionada en pequeños grupos de 5 a 15 hombres que recibieron nuevo equipo. Yo recibí, junto con varios otros, el uniforme y la boina negra de las tropas blindadas. Al día siguiente, un Feldwebel nos condujo al cuartel de Bielefeld, donde fuimos incorporados inmediatamente a una compañía que partía hacia el frente y embarcados sin pérdida de tiempo en un tren militar. 7. Como si esta compañía no estuviese ya saturada de criminales de tu ralea. Es repugnante ver esto, pero que no te coja yo cometiendo la menor irregularidad, ¿me oyes? O que me ahorquen si no te envío en el acto a los penales en los que hubieses debido tener la decencia de reventar. Tu único lugar es la cárcel. Así me interpeló para desearme la bienvenida el comandante de la quinta compañía, el grueso capitán Meyers, verdugo de reclutas y terror de sus subordinados, pero yo ya estaba acostumbrado a esa clase de discursos. Fui destinado al escuadrón número 2 bajo las órdenes del teniente von Barring, y allí empezaron a ocurrir cosas a las que no estaba acostumbrado. Nuestro primer encuentro. Von Barring me alargó la mano. Le dio a la mía un apretón enérgico, amistoso. Yo no me recuperaba de mi asombro. Es la clase de cosa que un oficial del ejército prusiano no puede sencillamente hacer. Pero él lo hizo y después de hacerlo me dijo: Bienvenido, muchacho. Bienvenido a la quinta compañía. Te han metido en un regimiento asqueroso, pero aquí vamos todos juntos y nos defendemos lo mejor posible. Busca el camión número 24 y preséntate al Unteroffizier Beyer. Él es el jefe de la sección número 1. Luego sonrió, la sonrisa abierta, sincera, amistosa de un joven oficial sin complejos, agradable, simpático. Me quedé completamente atónito. Encontré el camión 24 y alguien me indicó el Unteroffizier Beyer,
un hombrecillo de unos 35 años, vigoroso, que jugaba a los naipes con otros 3 sujetos sentados alrededor de un tonel. Me detuve a la distancia reglamentaria de 3 pasos, hice chocar violentamente mis tacones y empecé con voz resonante. Herr Unteroffizier, el soldado es... No pude proseguir. 2 de los 4 sujetos se habían levantado de un salto de los cubos invertidos sobre los que estaban sentados y estaban ahora en posición de firmes, rígidos como postes, con los dedos pegados a la costura del pantalón, en tanto que el suboficial y el cuarto individuo se dejaban caer en el suelo con los pies por el aire, enviando a revolotear sus cartas alrededor de ellos como hojas muertas arrastradas por una borrasca otoñal. Por un instante los 4 me contemplaron fijamente. Luego un corpulento Obergefreiter pelirrojo exclamó: «Válgame Dios, compañero, valiente susto nos has dado. Cualquiera creería que nuestro Adolfo Nacional se te ha metido en la piel. ¿Qué mosca ha podido picar a un tonto de pueblo como tú para que te permitas interrumpir las ocupaciones inocentes de unos burgueses apacibles como nosotros? Vamos, habla». Bueno, acá voy a hacer una parada pequeña, pero es que este sitio es muy importante. Sven Hassel tiene más o menos, que yo sepa, unos 5 libros, todos muy corticos. Toda la parte que acabamos de leer ha sido un poco como repetitiva, es cuando él empieza, cuando él es un soldado que creo que viene de, de Noruega, bueno, del norte de Europa, y se une a las filas de la Wehrmacht, del ejército alemán. No sé si directamente a las SS, porque pues em, hay que saber que muchas personas de Europa estaban de acuerdo con los nazis y congeniaban con sus ideales y etcétera, etcétera. Él es uno de ellos. Él no era alemán, él no nació en Alemania, sino que hacía parte de uno de los países que habían sido invadidos por la Alemania de Hitler, y se unió al ejército. En algún momento deserta y viene a caer. En vez de darle la pena de muerte, lo llevan a un batallón de castigo. Este sitio es importante, este pedazo, esta parte donde vamos es importante porque lo que ha narrado, digamos que son los empiezos de cómo, de la instrucción y todo esto, pero en este momento es cuando se encuentra con los compañeros que van a ser parte de los otros libros. A partir de ahora, los relatos de Sven Hassel toman un digamos, un giro, una velocidad eh, impresionante. Acá es donde empiezan las aventuras, digámoslo así, con sus compañeros, donde yo recuerdo, este suboficial Beyer es el que llaman el viejo, que es como un sargento mayor, si no estoy mal, o es no, es un sargento mayor. El que habla es Porta, es un personaje increíble. Me acuerdo también de Hermanito, que es un gigante medio bobo. eh, Se van a dar cuenta a partir de este relato y de los siguientes libros, que ojalá tengamos la oportunidad de leer y de narrar, eh, que ellos cometen múltiples delitos. O sea, es increíble porque en medio de esta guerra tan atroz, estos son eh, malas personas, entre comillas, o sea, cometen unas cosas terribles, unos actos terribles, pero al mismo tiempo el lector empieza a generar una empatía con ellos, porque en medio de las circunstancias son unos seres extraordinarios. O sea, nos vamos a reír con esta gente, sobre todo con Porta y con Hermanito. Está Legionario, Barcelona. Hay gente aborrecible desde el principio, como el suboficial, no me acuerdo el nombre, Hegel, bueno, era un nazi fanático, etcétera, etcétera. Todos hacen parte de un batallón de castigo. En medio de lo que de las narraciones y de los libros que vamos a ir viendo de Sven Hassel, pasamos
con que ellos combaten en la batalla de Stalingrado, logran huir de Stalingrado. O sea, tienen una de las misiones más peligrosas que se puedan asignar a los soldados alemanes. Em, Después creo que el último libro es donde ya hacen parte de la defensa de Berlín al final de la guerra. Bueno, eh, permítanme este parón porque esto es bien importante. Cómo empieza a conocer a sus compañeros que van a ser parte de todas las aventuras que vamos a ver de aquí en adelante. Voy a repetir el último pedazo. Válgame Dios, compañero. Valiente susto nos has dado. Cualquiera creería que nuestro Adolfo Nacional se te ha metido en la piel. ¿Qué mosca ha podido picar a un tonto de pueblo como tú para que te permitas interrumpir las ocupaciones inocentes de unos burgueses apacibles como nosotros? Vamos, habla. Se presenta el soldado Sven Hassel, Herr Obergerfreiter. Orden del teniente von Barring para que me presente al jefe de la sección número 1, el Unteroffizier Beyer. Beyer y el cuarto hombre se levantaron y el cuarteto me contempló con ojos horrorizados. Un solo ademán suplementario decían claramente sus expresiones aterrorizadas y todo el mundo iría pegando alaridos. Y luego bruscamente estalló una risa general, homérica. ¿Le habéis oído? Herr Obergerfreiter. Herr Unteroffizier Beyer. El Obergerfreiter pelirrojo se inclinó profundamente ante Beyer y prosiguió. Su honorable excelencia, vuestra gracia adornada con todas las virtudes, vuestra cautivadora magnificencia, Herr Unteroffizier Beyer, imploro su bondad. Yo los contemplaba estúpidamente, a uno después del otro, incapaz de captar la gracia de la situación. Cuando hubieran dominado su paroxismo de hilaridad, el Unteroffizier me preguntó de dónde venía y mi respuesta obtuvo inmediatamente todas sus simpatías. Ponte cómodo en el piano, amigo, continuó el pelirrojo. El batallón disciplinario de Hannover. Ahora comprendemos el motivo del por qué y el cómo. De momento hemos creído que nos tomabas el pelo al golpear los tacones de esta manera, pero supongo que es un auténtico milagro de Dios el que te quede aún tacones que hacer chocar. Bueno, estás en tu casa. Estas palabras señalaron mi entrada en la sección primera y menos de una hora más tarde rodábamos hacia Friburgo, donde debíamos ser constituidos en unidades combatientes que a continuación serían enviadas para entrenamiento supletorio a las 4 esquinas de una Europa presa de locura. Durante el trayecto, mis 4 compañeros se presentaron y con ellos hice mi guerra personal. Willy Beyer era 10 años mayor que nosotros y por este motivo le llamábamos el viejo. Estaba casado y era padre de familia, 2 hijos. También era berlinés y ebanista. Sus opiniones políticas le habían valido 18 meses de campo de concentración, tras lo cual fue perdonado y enviado a un batallón disciplinario. Y ya no me moveré de aquí, terminó con una sonrisa, hasta que uno de esos días nos venga un mal encuentro con una píldora cualquiera. El viejo era un compañero formidable, siempre tranquilo y apacible. Ni una sola vez durante los 4 años espantosos que hemos pasado juntos le he visto perder los estribos. Era uno de esos tipos extraños que segregaban calma, esa calma que tanto necesitábamos, todos en los malos momentos. Pese a que entre él y nosotros solo hubiese 10 años de diferencia, nos mostraba una actitud casi paternal y en muchas ocasiones tuve que dar las gracias a mi buena suerte por haberme metido en el tanque del viejo. Joseph Porta, Obergerfreiter, era uno de esos bromistas incorregibles a los que nada puede afectar. Se burlaba de la guerra como uno de sus primeros calzones, y creo sinceramente que ni Dios ni el diablo se atrevieron nunca a interponerse en su paso por miedo a salir ridiculizados. Todos los oficiales de la compañía le temían y evitaban como a la peste, porque era capaz de hacerles perder a veces para siempre todo su prestigio con solo mirarlos inocentemente a los ojos. Siempre que conocía a alguien, no olvidaba informarle que él era rojo,
Efectivamente, había purgado 12 meses en Oranienburgo por actividades comunistas, actividades que se habían limitado en 1932 a ayudar a algunos compañeros a colgar dos o tres banderas socialdemócratas en el campanario de la iglesia de San Miguel. Esta broma le había costado 15 días de cárcel, por lo demás prontamente olvidados, hasta que en 1938 la Gestapo le detuvo sin previo aviso y se esforzó en persuadirlo de que conocía el misterioso escondrijo del enorme pero siempre invisible Wollweber, jefe de los comunistas. Maltratado durante un par de meses, fue luego llevado ante un tribunal que se basó para juzgarle en una gigantesca ampliación fotográfica, representando a Porta y a su bandera roja en camino hacia la iglesia de San Miguel. Sentencia: 12 años de trabajos forzados por actividades comunistas y profanación de la casa de Dios. Poco tiempo antes del inicio de las hostilidades, como muchos otros prisioneros, fue perdonado de la manera habitual, es decir, enviado a un batallón disciplinario. Los soldados tienen de común con el dinero que poco importa su procedencia. Nacido en Berlín, Porta poseía en su grado más alto el humor equívoco, la lengua bien suelta y la desfachatez fantástica del típico berlinés. Le bastaba abrir la boca para que todo el mundo empezara a reírse, sobre todo cuando iniciaba las inflexiones gangosas y la insolente arrogancia del lacayo de un hidalgo prusiano. Tenía también un talento natural auténtico, de músico, y tocaba también la guitarra como el órgano de iglesia y nunca abandonaba su flauta de la que extraía milagros con sus ojillos astutos fijos ante sí, su crin roja flotando al viento como una gavilla de heno en plena tormenta. Que interpretara una tonadilla popular o que improvisara sobre temas clásicos, las notas salían del instrumento bailando como seres vivos. A los ojos de Porta, una partitura musical era como un jeroglífico chino, pero bastaba que el viejo silbara la melodía para que él la continuara inmediatamente como si él la hubiese conocido siempre e incluso la hubiese compuesto. Finalmente era un narrador nato. La historia más extravagante podía durar en sus labios varios días, aunque la hubiese inventado meticulosamente toda ella desde la A hasta la Z. Como todo berlinés que se respete, Porta olfateaba a muchos kilómetros toda posible fuente de cuchipanda, junto con el sistema de obtenerla. Y si se podía escoger, ¿cuál era la mejor? Fue sin duda un Porta el que permitió sobrevivir a los judíos durante el éxodo a través del desierto. Sostenía que gozaba de mucho éxito con las mujeres, pero viéndole de cerca uno no podía dejar de sentir duda. Era alto como una zancuda y proporcionalmente delgado. Su cuello de cigüeña surgía como derecho del uniforme, y cuando hablaba a su nueste causaba vértigo con sus continuos vaivenes. Su rostro singular estaba salpicado de pecas, sus ojillos porcinos de color verde mostraban unas largas pestañas blancas y parecía acribillar a sus interlocutores con dardos maliciosos. Su pelambrera de color rojo ardiente estaba continuamente erizada. Su nariz, Dios sabe por qué, constituía su principal motivo de orgullo. Cuando abría la boca, se distinguía un diente aislado en medio de su mandíbula superior. Aseguraba tener otros dos, pero como se trataba de muelas, no se las podía ver. ¿Dónde podía haber podido encontrar intendencia unas botas lo bastante grandes para él? Misterio. Por lo menos debía calzar un 47. Plutón, el tercer miembro del cuarteto, era una montaña de músculos. Tenía el grado de Stadtgefreiter y en realidad se llamaba Gustav Eichen. En su caso, no era la política, sino unas honestas infracciones del derecho común las que le habían enviado por 3 veces a los campos de concentración. Descargador en Hamburgo, a instancias de sus compañeros, había birlado un buen número de cosillas en los almacenes y los barcos que estaban descargando. Esas actividades le valieron a todos 6 meses de cárcel. Llevaba apenas 48 horas libres cuando la policía fue a buscarle. Esta vez se trataba de su hermano, que había falsificado un pasaporte y que por tal motivo fue decapitado. Plutón cumplió 9 meses de cárcel sin ser nunca interrogado. Luego, un buen día, le pusieron de patitas en la calle, después de haberlo aporreado concienzudamente, pero siempre sin darle la menor explicación.
3 meses más tarde le detuvieron de nuevo, esta vez por el robo de todo un camión cargado de harina. Plutón no sabía nada del asunto, pero de todos modos recibió una buena paliza. Fue encareado con un sujeto que juró haberle tenido por cómplice en el golpe de la harina y se vio condenado al final de un juicio de 12 minutos a 6 años de trabajos forzados. Pasó 2 de ellos en un campo de internamiento y luego fue transferido como todo el mundo a un batallón disciplinario, acabando por recalar junto con nosotros en el 27 Regimiento Disciplinario. Si alguien deseaba enfurecerlo, no había más que pronunciar una frase que contuviese las palabras camión y harina. El último de los cuatro, Anton Steyer o Berger Freiter, era llamado por todos Pulgarcito. Medía apenas 1,5 metros y procedía de Colonia, donde había trabajado en el ramo de los perfumes. Un altercado ruidoso en una cervecería le condujo directamente al campo de concentración junto con 2 compañeros. El uno había caído ya en Polonia y el otro declarado desertor, detenido y ejecutado. Nuestro tren tardó 6 días en llegar a su destino, Friburgo, la pintoresca ciudad del sur de Alemania. Sabíamos que no permaneceríamos allí mucho tiempo. El sitio de un regimiento disciplinario no es la retaguardia, sino la primera línea, donde se escriben las páginas más sangrientas de la historia de los pueblos. Corría el rumor de que íbamos a ser enviados a Libia, vía Italia, pero en realidad nadie sabía más que su vecino. El primer día discurrió con las formalidades de la clasificación, entrega de hojas de ruta y otras menudencias. Tuvimos incluso tiempo para pasar unos agradables momentos en la posada Sun Golden en Hirsch, cuyo jovial patrono era llamado evidentemente Schulz. Y no menos evidente resultó ser un viejo amigo de nuestro Joseph Porta. El vino era bueno, las muchachas bonitas, y si nuestras voces no eran completamente armoniosas, tenían al menos el mérito de ser potentes. Hacía tanto tiempo que no había participado en aquel género de francachelas y tantas cosas nauseabundas me pesaban aún sobre los hombros que me costó un trabajo atroz enterrar lo pasado, o más exactamente dejarlo en suspenso por aquella noche, puesto que se me ofrecía la ocasión. Si lo conseguí en aquella oportunidad y más tarde en otras muchas, fue gracias a Porta, al viejo, a Plutón y a Pulgarcito. Todos habían pasado por la horma, todos habían pasado por la horma y ahora eran unos duros, y cuando en el programa había buen vino, dóciles compañeras y canciones se burlaban con todas sus fuerzas, tanto de lo pasado como de lo porvenir. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta parte de la Legión de los Condenados. Los espero en el próximo episodio de Libros Hablados, donde posiblemente traigamos otro libro diferente. Vamos a continuar después con Roma, con este libro de la Legión de los Condenados de Sven Hassel. Em, Nos estás viendo seguramente en YouTube. También nos puedes estar escuchando en Spotify. Em, no olvides suscribirte si quieres, si te gustó, si no te gustó, los comentarios, únete a esta comunidad, hagamos la más grande. Gracias, gracias. Nos vemos.